una organización abortista, Amnistía Internacional, 450.000 abortos clandestinos por año, pero 43 muertes. O sea, si vos tomás esa tasa, aceptando sus propios números, te da que hay menos muertes por abortos clandestinos, mucho menos muertes por abortos clandestinos proporcionalmente, que por muertes de madres en partos en hospitales públicos por falta de insumos. No hay nada más burdo, digamos, que un grupo de actrices convirtiéndose en las principales figuras de un movimiento, o sea, profesionales del ardid y de la mentira. ¿Y por qué te digo que el feminismo es la nueva Inquisición? Porque sirve, ante todo, para aterrorizar a las personas. Vos fíjate, la metodología del escrache, ¿cuál es? Que todo el mundo se entere que fulanito de tal está siendo acusado, sin pruebas, en la mayoría absoluta de los casos, de golpeador, de violador, de acosador, de abusador. Por tanto, genera mucho miedo. Si vos no obedecés los mandatos de las feministas, podés ser la próxima víctima y por tanto te autodisciplinás. O sea, la Inquisición prendía fuego a las personas en la plaza pública, no en los sótanos. ¿Me entendés a lo que me refiero? Vamos a hacerlo concretamente. ¿Por qué Laje y Márquez no hablan de Julian Assange? Es Wikileaks, Julian Assange. ¿Por qué no dicen que Julian Assange ya hace 7 años que tratan de encarcelarlo con falsas denuncias de violación en Suecia? Orquestadas por Ana Ardín, que es literalmente un agente de la CIA. ¿Para qué? Para poder deportarlo a Estados Unidos, donde efectivamente lo pueden condenar a muerte por su rol como periodista. Porque Márquez y Laje, y me estoy adelantando la pregunta que me querías hacer, estudiaron en la Universidad de Defensa de Washington. Las políticas de género son excusa para políticas represivas. Lo único que te pueden decir las feministas es que hubo más hombres en puestos de poder. Claro, pero ese es el 1% de la población. Desde el inicio de la humanidad hasta ahora, la mayoría absoluta de los peores trabajos los tuvieron los hombres, la totalidad de los muertos en batalla fueron hombres, la totalidad o casi la totalidad de los presos fueron hombres. El patriarcado es una miserable farsa, siempre lo fue. Ambas corporaciones intimaron a los países donde realizan producciones a que legalicen el aborto. Y los amenazaron de que si no legalizan el aborto, no van a realizar más producciones en esos países. Comunicado conjunto. Netflix y Disney promueven el aborto desde comunicados oficiales. O sea, es impresionante. Yo creo que el feminismo no solo es una nueva Inquisición, sino es un nuevo movimiento de odio y de autosegregación. Porque hoy las mujeres solo se juntan, feministas, solo se juntan entre ellas, solo consumen lo que les da la razón y su sesgo de confirmación, y se van convirtiendo básicamente en una secta autoconvencida que no tiene ningún contacto con la realidad exterior. Por eso llegan a creer que la mayoría de la sociedad las apoya, cuando es al revés. Cleopatra, la emperatriz china Hu Zetian, que era barbárica, Isabel la Católica, Victoria de Hanover, Catalina la Grande de Rusia. Hubo además monarcas, mujeres que fueron más sádicas, más despóticas, más tiránicas que el peor de los reyes. Feminismo de tercera ola finalmente ya es el fetiche de las élites, porque sirve para promocionar cualquier legislación liberticida, de espionaje masivo, de violación de garantías, para enfrentar y generar un odio artificial entre las personas y dominarlas de manera más eficaz. Capitalismo corporativo, que es antiliberal, antimercado y antipropiedad, y es lo que vivimos en todo el mundo, y cada vez peor, y socialismo son simbióticos. Esta no es una pelea entre socialismo y libertad. El feminismo no es progresía, el feminismo es represión. O sea, a mí ni siquiera me interesa caerle bien a nadie. Yo sé que a un montón de antifeministas, por criticar a la Inquisición, por criticar al sionismo, por criticar a estos dos personajes, les caigo mal, pero lo que importa es que sepan que lo que yo digo es veraz y comprobable, porque la única manera de oponerte efectivamente a un enemigo es saber cómo funciona su dispositivo de poder. Nicolás Moraz es un reconocido periodista de investigación, activista y divulgador liberal. Es considerado un experto en financiamiento de organizaciones feministas y LGBT. El año pasado filtró la lista de aliados de la Open Societies de George Soros en Argentina y actualmente se encuentra escribiendo un libro sobre el tema. Es fundador y presidente de Libertad y Equidad, primer plataforma cívica antifeminista de América del Sur, apoyada entre otros por el abogado Francisco Oneto, la filósofa Roxana Kramer y el músico Ricardo Iorio. Los invito a pasar por su canal oficial, Los Liberales, al finalizar la entrevista. Para acceder pueden hacer clic en la descripción debajo del video o esperar al final de esta entrevista en la que recomendaré el canal. Hoy tendremos la fortuna de conocer a fondo su pensamiento en esta maravillosa entrevista
que concedió a este canal. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estamos acá con Nicolás Moraz. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola Federico, un gusto estar acá con vos, gracias por la invitación. Bueno, vamos directamente a las preguntas. Muchas entrevistas que te han hecho en YouTube, así como en videos no sé si conoces al periodista Alex Jones, un periodista de Estados Unidos. Sí. Él lleva años denunciando que existe o existiría una agenda globalista que básicamente es de una élite que con el poder económico y político pretenden generar lo que se llama un gobierno mundial. ¿Vos creés que esto es cierto? ¿Creés que hay algo de eso? Mira, ante todo te aclaro, yo la mayor cantidad de cosas que dice Alex Jones no las comparto, pero en este caso me parece que definitivamente es acertada su apreciación. Sin embargo, lo que está sucediendo últimamente con los expositores de esta ideología o tendencia denominada alt-right es que asumen que la globalización es un fenómeno contemporáneo, o sea que esto ocurre ahora, ponele desde la caída del muro de Berlín. Y en realidad este es un periodo más de globalización. Ya los hubo en el marco, pero a ver, desde la segunda revolución industrial durante el siglo XIX hasta el primer intento de Alejandro Magno de unificar todas las culturas de los pueblos conquistados con el eje rector de la cultura griega, que es el panhelenismo alejandrino. O sea, cuando Roma, por ejemplo, el Imperio Romano, cuya máxima expansión se logró gracias a una suerte de contrato tácito con sus colonias, que era tributos bajos y respetar la libertad de costumbres a cambio de que sean fieles al emperador. Bueno, cuando el Imperio Romano deshace esa política y comienza la cristianización forzosa es cuando determina el comienzo de su fin. O sea, no duraron ni 100 años. Y ese también fue un proceso de globalización cultural. O sea, donde la principal potencia económica y política de su tiempo persigue además imponer determinados valores o ideas moralizantes, entre comillas, o disciplinamiento político en todos los territorios conquistados para avanzar un poquito más en lo que significa, por supuesto, la sumisión, la opresión a sus súbditos. Así que no creo que sea algo nuevo. Sin duda, en esta etapa estamos viviendo un proceso muy agresivo de globalización que no me parece positivo en nada, porque desde el paradigma económico estamos avanzando en un capitalismo corporativo que no tiene nada que ver con el libre mercado y que está relacionado simbióticamente, parasitariamente, a un Estado gigantesco. Y eso implica no solo que se impulsen cada vez más leyes, regulaciones, prohibiciones, aranceles, patentes, restricciones, etcétera, 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 a todos los gobiernos del mundo, sino que también trata de imponerse un discurso único, digamos una nueva pseudo religión oficial, que en este momento de la historia me parece que es la progresía. Así que en eso estaremos de acuerdo con Alex Jones. Sin embargo, también yo creo que hay una derecha que es disidencia controlada y que en lugar de encontrar al hombre o al varón heterosexual como eje, digamos, de toda la maldad, digamos, como el nuevo hombre de paja, como el nuevo enemigo imaginario, encuentra a los musulmanes, a los inmigrantes. Y ahí está encuadrado Jones y la alt-right, que para mí es una oposición funcional y es otra cara de la misma globalización, porque lo podés observar. Todos estos partidos supuestamente euroescépticos, Vox en España, la Liga Norte en Italia, Geert Wilders en Holanda, el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, los demócratas suecos, el Partido de la Libertad de Austria, el UKIP británico que impulsó el Brexit, Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, todos tienen en común que son deliberadamente sionistas. Y vos fíjate, Bolsonaro, por ejemplo, ¿qué es lo único que podrías esperar positivo de Bolsonaro? Que suprima el Ministerio de la Mujer, que fue introducido a Brasil en el gobierno de Lula da Silva, si no recuerdo mal, con un convenio firmado ante la Open Society de Soros, uno de estos lobbies especialistas en imponer políticas a nivel mundial. Bien, no solo que no lo hizo, sino que puso una pastora evangélica sionista como titular de ese ministerio y no derogó absolutamente ninguna de las leyes feministas supremacistas que criminalizan a los varones. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de ese orden global y ellos también son controlados por esa misma élite. Es muy claro que la mejor manera de dominar a las personas es proponiéndole
distintas alternativas de lo mismo, o sea, otro rostro, otro discurso, pero en esencia la misma sumisión, el mismo autoritarismo. Bancarización forzosa, más espionaje a través de las redes sociales, más cámaras, más leyes liberticidas, más cárceles, más presos. Esa es la dinámica con la que funciona actualmente este proyecto de gobierno global, que me parece sumamente liberticida y peligroso. Claro, y vos para resumirlo y decirlo en palabras bien sencillas, el feminismo hoy es parte de esa progresía que, que nos lleva a ese gobierno mundial a través de cuestiones como la censura, cárcel y pérdida de derechos como la presunción de inocencia. ¿Crees que hay algo de eso? ¿Crees que el feminismo tiene que ver con la censura y con adoctrinamiento? El feminismo es la nueva Inquisición. Y por supuesto, quienes defienden a la vieja Inquisición dicen que yo no sé lo que es la Inquisición. Yo sí sé lo que es la Inquisición y sus 32.000 ejecuciones declaradas por su ex secretario general, Juan Antonio Lorente. El feminismo es la Inquisición del siglo XXI. Y si bien parece un movimiento que surge en el seno del progresismo, es anterior y es superior y lo trasciende. Una prueba de ello lo vimos acá en la Argentina. Se supone que el gobierno de Macri no es progresista, sino un gobierno de centro-derecha con votantes conservadores. Sin embargo, es el gobierno que mayor cantidad de legislación de género ha impulsado en este país. Bueno, y hay un dúo de comentaristas habituales, supuestamente críticos del feminismo, que nunca dice de dónde sale el dinero. Porque si vos te preguntás, ¿de dónde salió el dinero para que Macri impulse la IBE? Es un mandato directo del Fondo Monetario Internacional. El fondo aprueba el primer desembolso y en el pliego de condiciones dice claramente que se tendrá que invertir también en salud reproductiva de mujeres vulnerables, o sea, eugenesia abortista. ¿Bien? Bueno, y después, en octubre del 2018, cuando fracasa el proyecto de estatización del aborto que plantea Macri, que por cierto fue apoyado e impulsado por todas las cúpulas partidarias, desde el Frente de Izquierda hasta Macri, pasando por Massa, que en ese momento no estaba aliado al kirchnerismo, por los kirchneristas, por Pichetto, que entonces no era aliado de Macri, sino era el peronista disidente, etc. Bueno, y en octubre del 2018, ¿quién impulsa un nuevo paquete de políticas una vez que fracasa el aborto? El Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de estas instituciones globales que surgieron de los acuerdos de Bretton Woods, que obligaron a todos los países del mundo a aceptar al dólar como moneda del comercio internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo ni siquiera es un consorcio donde Estados Unidos es predominante, como el fondo. Es directamente un banco estatal estadounidense. O sea, es una corporación que se dedica a prestarle dinero a los estados para condicionar sus políticas. Si vos buscás en la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo, celebran el préstamo de 200 millones de dólares cuando ya nadie le prestaba a Argentina, que le dan a Macri, deuda externa, no se lo regalan, se lo prestan con la condición explícita de que gaste hasta el último centavo en políticas de género. De ahí sale la ley Micaela García, que es una ley de adoctrinamiento obligatorio fascista / soviética, que obliga absolutamente a todos los funcionarios y empleados del Estado a capacitarse en ideología de género o pena de despido. De ahí sale la publicidad terrorista, porque ese es el terrorismo básicamente, de los subtes del 100% de las mujeres fueron acosadas. De ahí sale la mega inversión publicitaria de la línea 144 para fomentar precisamente la denuncia. Y de ahí sale también justamente todo el escándalo de las actrices argentinas, que me parece totalmente patético. O sea, no hay nada más burdo, digamos, que un grupo de actrices convirtiéndose en las principales figuras de un movimiento, o sea, profesionales del ardid y de la mentira, y no lo estoy diciendo como una crítica a la profesión actoral que respeto mucho, sino a esta puesta en escena, a este paripé. ¿Y por qué te digo que el feminismo es la nueva Inquisición? Porque sirve ante todo para aterrorizar a las personas. Vos fíjate, la metodología del escrache, ¿cuál es? Que todo el mundo se entere que fulanito de tal está siendo acusado, sin pruebas, en la mayoría absoluta de los casos, de golpeador, de violador, de acosador, de abusador. Por tanto, genera mucho miedo. Si vos no obedecés los mandatos de las feministas, podés ser la próxima víctima y por tanto te autodisciplinás. O sea, la Inquisición prendía fuego a las personas en la plaza pública, no en los sótanos. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sigue esa misma dinámica. Por otra parte, las políticas de género son excusa para políticas represivas.
Si volvemos al tema del gobierno de Macri, aunque esto es común a todos los gobiernos, ¿no? Por supuesto, que siguen esta línea de pensamiento. Durante 8 años, el PRO en la ciudad de Buenos Aires intentó prohibir a los trapitos, hasta el año pasado, cuando a Larreta se le ocurrió la brillante idea, cuando se trata la reforma del Código Contravencional de Buenos Aires, de decir que las principales víctimas de los trapitos son las mujeres, que los trapitos, o sea, esos marginales que no tienen ninguna otra opción para sustentar a su familia, o sea, esas víctimas literales de la sociedad, son en realidad una agresión machista. Y consiguió los votos necesarios de la oposición para prohibir la actividad. O sea, ¿quién dirige hoy la cruzada contra la prostitución en todo el mundo? Contra la libertad de las mujeres de disponer de su propio cuerpo, contra el comercio sexual, que son dos cosas que detestan todos los totalitarios, o por lo menos que les genera mucho escozor, el sexo y el dinero. Las feministas. O sea, las feministas ocupan el rol que antes ocupaban los inquisidores, los puritanos, los fundamentalistas religiosos. Por eso es paradójico que las feministas traten de conservador o de reaccionario o de derechista o de fanático precisamente a quienes las critican cuando ellas son la nueva secta. O sea, ellas dirigen ahora la casa de brujas. Son una secta de fanáticas victimistas y el feminismo tiene una raigambre filosófica que es muy anterior a las ideas progresistas y socialistas, que de todas formas son nefastas, que es, por el lado del catolicismo, el dogma mariano. El marianismo es un dogma católico que dice las mujeres, por relación fantástica con la Virgen María, tienden a ser dóciles, conciliadoras, sumisas y maternales, y los hombres una manga de fascinerosos, resumiéndotelo. Y por otro lado está el factor puritano protestante, que es precisamente como el protestantismo plantea una relación individual entre el hombre y Dios. No existe la institución de la confesión, ni tenés que pedirle perdón al prójimo. Los puritanos tienen esa tendencia a señalar cualquier conducta que consideren inmoral, y si es necesario, no se acuerdan de eso, de quien esté libre de pecado lance la primera piedra, lanzan la piedra igual. Y en esa metodología es también donde anidan los orígenes del feminismo. Te quiero contar un hecho curioso, si te parece, para que veas que esto no es una simple asociación de ideas, tiene respaldo real. Algo que nunca te van a decir los antifeministas, entre comillas, del mainstream, es, por ejemplo, que el feminismo, que en su vertiente liberticida siempre tuvo su principal centro de poder en Estados Unidos, en 1870 comenzó a impulsar los intentos de prohibir el alcohol. Y no solo eran sufragistas, no solo era la primera ola de feministas, que hoy te pintan como que eran las mejores y no lo eran, yo también caí en algún momento en ese error, no solo eran las sufragistas, sino que además eran cristianas. O sea, la asociación que comienza a impulsar, a hacer lobby, a hacer propaganda sistemática para prohibir el alcohol, y esto es un hecho, es la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, pioneras del partido prohibicionista, quienes 49 años después de esforzarse sistemáticamente en prohibir el alcohol, logran la enmienda número 18 de la Constitución de Estados Unidos, o sea, la ley seca. ¿Y vos sabés qué era lo que esgrimían las feministas de primera ola? Para que te des cuenta que este movimiento jamás persiguió la igualdad o la equidad real. Ellas le planteaban a los legisladores año tras año, tras año, tras año, tras año, hasta que finalmente los doblegaron con apoyo de otros grupos, por supuesto, que vieron un interés en esta medida, que los maridos borrachos no las mantenían eficientemente y se volvían violentos. Y esa era su excusa para llevar adelante una de las prohibiciones más agresivas contra la libertad individual. El gran liberal Lysander Spooner ya lo había advertido en 1874, con su texto magistral Los vicios no son delitos, una reivindicación de la libertad moral, y a su vez él mismo advirtió los peligros de este feminismo sufragista. Tiene un texto, de hecho, contra el sufragio femenino, porque en realidad él se opone a cualquier forma de farsa democrática, porque todo este movimiento surge, Fede, cuando los estados modernos, en lugar de las viejas monarquías que te daban con el látigo, eran una forma de opresión bastante más honesta, por más que había muchas veces una excusa religiosa de que el rey, el soberano, era elegido por Dios, era mucho más honesta la forma de opresión y por tanto también era mucho menos lo que te podían sacar, porque cada 2 por 3 el pueblo se sublevaba, te hacía una revolución y rodaban cabezas.
Cuando surgen los estados modernos y toman forma a mediados del siglo XIX, y estos temas los vamos a tratar después, y surgen, por ejemplo, el adoctrinamiento escolar forzoso o el sistema de expropiación estatal de la salud, alias educación pública y salud pública, surgen movimientos como el feminismo, que no tienen ningún precedente. ¿Y vos sabés por qué? Porque las leyes que generaban algún tipo de privilegio a los varones son todas de principios del siglo XIX. Antes jamás hubo discriminación legal contra las mujeres y después tampoco. O sea, fue una necesidad creada y cada ola feminista cumplió una función en contra de la libertad de las personas y a favor de los oligarcas y de los beneficiarios del modelo socioeconómico de cada época. Claro, resumido, el feminismo es desde sus orígenes, no sé si llamarlo disidencia controlada, pero es algo así como un grupo de poder que en realidad sirve para una élite, no para una revolución popular como se lo quiere hacer ver, digamos. Mira, yo te cuento, por ejemplo, en el primer feminismo, la autora que más rescato, precisamente por otros escritos, es la libertaria Voltairine de Cleyre, para que veas que yo también hago mea culpa de los errores del liberalismo. Voltairine de Cleyre tiene un texto maravilloso que se llama La acción directa, donde dice que como extensión del derecho a legítima defensa habría que matar a los senadores que mataban anarquistas inocentes. Ahora, tiene otro texto, Voltairine de Cleyre, que ya es un gran declive intelectual, me parece, en lo que concierne a su obra, que es considerado uno de los textos pioneros del feminismo. Y se llama Sexual Slavery, la esclavitud sexual. Si mi memoria no me falla, es de 1890. Vos podés leer textualmente en La esclavitud sexual de Voltairine de Cleyre, texto pionero del primer feminismo, la siguiente frase: las mujeres somos esclavas porque nuestra única alternativa a casarnos es trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Entonces yo me pregunto, si las mujeres son esclavas porque tienen la opción de que los maridos las mantengan y la otra opción es trabajar jornadas inhumanas, ¿qué quedaba para el 90 y pico % de los hombres del siglo XIX cuya única opción era trabajar jornadas inhumanas en las fábricas y además tenían que mantener a sus esposas? Porque vamos a ver, vos sabés que yo me especializo en digamos, utilizar datos objetivos que refutan todo este relato mitológico de las feministas. No es nuevo que si vos me dices en términos colectivos que siempre está mal, el varón, digamos, el varón promedio tiene peores condiciones de vida que la mujer promedio. Es histórico. Justamente de esto que yo te dije del marianismo católico sale la cuestión de las mujeres y los niños primero. Bueno, los niños tienen un argumento, las mujeres no estoy tan seguro, porque a las guerras siempre fueron a morir hombres. Lo único que te pueden decir las feministas es que hubo más hombres en puestos de poder. Claro, pero ese es el 1% de la población. Para el restante 99%, desde el inicio de la humanidad hasta ahora, la mayoría absoluta de los peores trabajos los tuvieron los hombres, la totalidad de los muertos en batalla fueron hombres, la totalidad o casi la totalidad de los presos fueron hombres. Así que en ese sentido, el patriarcado es una miserable farsa, siempre lo fue. Por otro lado, Cleopatra, la emperatriz china Hu Zetian, que era barbárica, Isabel la Católica, Victoria de Hannover, ¿bien? Catalina la Grande de Rusia. Hubo además monarcas, mujeres que fueron más sádicas, más despóticas, más tiránicas que el peor de los reyes de su tiempo. ¿A qué quiero ir con esto? Yo no soy varonista, yo no creo que los hombres vivamos explotados por un matriarcado. Justamente me parece que estos análisis gregarios, esta cosa tribal de nosotros contra ustedes o nosotres contra ustedes, es, a ver, la más básica estrategia de dominación que puede existir, que los oprimidos se peleen entre sí sin mirar justamente hacia arriba, como dice Voltaire, a quienes te oprimen realmente. Para saber quién gobierna sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estés autorizado a criticar. Y es una élite donde sorpresivamente son todos feministas, desde Bill y Melinda Gates, que son titanes de Silicon Valley, pasando por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller / JP Morgan, que han sido los grandes financistas del feminismo de segunda ola, George Soros, que es un heredero de Rockefeller, no en vano se formó como trader, como broker de la JP Morgan,
Y bueno, absolutamente todas estas instituciones de gobernanza mundial. Otra cosa que me preocupa a mí es que no se hable tampoco de lo que realmente fue el feminismo de segunda ola, porque si vos te remitís al feminismo de segunda ola, habría que hacerle muchas preguntas a quienes hoy se dicen referentes del antifeminismo, porque ellos nunca te hablan del BID, nunca te dicen que la plata viene de Estados Unidos, aunque es objetivamente así, lo puede comprobar cualquiera de ustedes. Tampoco te hablan del rol geopolítico que ha tenido la instauración del feminismo como una suerte de pseudo religión obligatoria para Occidente. Porque Gloria Steinem, que es la más famosa feminista de segunda ola, escritora, referente, salía en las tapas de todas las revistas, bien, hasta los Simpsons le hacen una parodia. Gloria Steinem ha confesado que ella sirvió durante una década, desde 1958, al servicio de investigación independiente de la CIA. Hay una entrevista, que yo no sé cómo no la censuran todavía de YouTube, donde el periodista le pregunta: ¿y usted, señorita Steinem, cómo compatibiliza esto de ser una joven idealista con ideas de izquierda, progresistas, y haber participado durante años de la CIA? Y ella dice: yo me siento muy orgullosa de que los jóvenes de izquierda podamos haber contribuido a la seguridad de nuestro país. Worked for the Independent Research Service. That's right. Well, exactly when did your own association with the CIA start, and in what fashion? Did they come to you, or did you go to them? In 1958, when I came home from India, I discussed with student leaders, past and present, many of them active with the National Student Association, this kind of small foundation to encourage Americans to go. They thought it was a good idea, too. I was then told by foundations and professors and friends that I should not do this, that I would get in trouble with the House Un-American Activities Committee, the American Legion, all of those 50s people. And I became convinced that it was impossible. It was at that point that the student leaders said to me that they had in the past received funds for international programs from the CIA, and that they felt that this was important and could also be partly funded by the CIA. O sea, el feminismo fue utilizado por la CIA. A ver, en los 60, ¿cuál fue la causa que conmovió mayormente al mundo? La de Vietnam, la atroz y genocida invasión a Vietnam. Sanguinaria, la mayor derrota de la historia de Estados Unidos, por cierto. En esa época, los Black Panthers, o sea, las Panteras Negras, el grupo más radicalizado que luchaba en defensa de los derechos de los anarquistas liberales de Karl Hess, los hippies y el movimiento gay de San Francisco salieron a las calles a luchar contra Vietnam. Paralizaron los Estados Unidos en la movilización más grande de la historia norteamericana. ¿Sabes qué decían las feministas de Gloria Steinem de la CIA en los 60s? Nosotras no nos metemos en guerras de hombres. Las guerras las hacen los hombres porque son violentos. Lo decían las agentes de la CIA. A ver, la primera cátedra de género del mundo la financia la Fundación Ford en la Universidad de Berkeley, California, en 1969. ¿Vos sabés cómo surge el lobby LGBT? Porque otra cuestión de los antifeministas, entre comillas, del mainstream, o como quieras llamarlo, es que hoy por hoy dejan entrever hasta cierto sentimiento anti-gay, patologizan las conductas sexuales no heterosexuales y le hacen el juego justamente a las femibolches que dicen que los antifeministas somos todos reaccionarios. Pero vamos a ver, el movimiento gay no tenía nada que ver con el feminismo. ¿Sabés cómo se convirtió el movimiento gay en el movimiento LGBT? Sí, no, porque nadie habla de ello tampoco. En una alianza entre las feministas, justamente estas feministas de la CIA y del FBI, del Lesbian Caucus, con la derecha más puritana y fundamentalista de Estados Unidos. Y te explico qué pasó. El movimiento gay americano no tenía lugar para nadie que no sea gay y tenía una forma, digamos, muy libertaria de protestar y una lucha que hablaba de la libertad integral de las personas. ¿Me seguís? O sea, no era un reclamo sectorial como es ahora el movimiento LGBT. Eran gente que se ponía en pelotas y salía a marchar para escandalizar a las viejas pacatas, lo que me parece fantástico.
¿Bien? Pero cuando había que ponerse la camiseta e ir a luchar contra Vietnam no lo dudaban, a diferencia de las feministas. Pero a partir de los 70s, ¿quiénes tienen plata? ¿El movimiento gay? No, eran todos voluntarios. La plata la tienen las feministas. Lesbian Caucus. Empiezan a infiltrarse en el movimiento gay y cobran cada vez más protagonismo. Justamente a finales de los 70 hay una campaña que la ex Miss América, Anita Bryant, y Judy Ann Denson Garber, que era una empresaria dueña precisamente de centros de rehabilitación para adictos, emprenden una mega campaña contra la homosexualidad masculina, tratando a todos los gays de potenciales pedófilos. El Lesbian Caucus, un año después, en 1980 justo, purga a toda la dirigencia del movimiento gay estadounidense junto con el FBI, utilizando denuncias falsas de pederastia. Y se quedan con el movimiento gay, lo desactivan. En el transcurso de 20 años, un grupo radical que el gobierno no podía controlar se convirtió en una caja registradora de fundaciones oligárquicas y del gobierno de Estados Unidos. ¿Gracias a quién? A las feministas del FBI aliadas con las fundamentalistas de extrema derecha. Es bastante interesante, porque 10 años después, en 1990, la Organización Mundial de la Salud, que es el Ministerio de Salud del mundo, si querés, la rama sanitaria de la ONU, deja de considerar a los homosexuales enfermos, lo cual es un delirio cientificista, y comienza un largo proceso hasta hoy que dice que existen 112 géneros, lo cual es un delirio cientificista aún más burdo, porque vos y yo y Charles Darwin y absolutamente cualquier científico que se precie sabe perfectamente que no hay más de 2 sexos. Ahora, fíjate qué interesante cómo los mismos intereses fueron modificando el discurso moralizante que querían imponer. Los gays eran enfermos cuando eran subversivos y ahora los heterosexuales son peligrosos cuando la necesidad del sistema es reducir la natalidad. Echemos un poco de luz sobre este tema, ¿no? Resumamos. Feminismo de primera ola consigue que una mitad de la población, las mujeres, vaya a mendigar privilegios legales al Estado por primera vez. El feminismo de segunda ola, entre otras cosas, propugna que esa mitad de los habitantes del planeta, que se dedicaba al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos y a muchas cosas más, la mayoría voluntariamente, te lo demuestran las primeras feministas que querían que los maridos las mantengan, pasen a convertirse en trabajadoras, contribuyentes que paguen impuestos y consumidoras. Lo lograron. O sea, cuando la Fundación Ford financiaba al feminismo de segunda ola y quería que las mujeres se conviertan en consumidoras, claramente, digamos, partía de una premisa acertada, porque según la revista Forbes, en la actualidad, el 70% de los gastos de consumo a nivel mundial lo realizan mujeres. ¿Me entendés por dónde va la cosa? O sea, y el feminismo de tercera ola finalmente ya es el fetiche de las élites porque sirve para promocionar cualquier legislación liberticida, de espionaje masivo, de violación de garantías, para enfrentar y generar un odio artificial entre las personas y dominarlas de manera más eficaz. La Argentina se prende fuego, mientras tanto debatimos el aborto. El aborto que en la Argentina está despenalizado de facto. Vos fijate cuán autoritaria es su retórica, que su lucha no fue por la libertad, porque no hay ninguna mujer presa ni ningún médico preso por haber practicado un aborto en este país, sino en contra de la clandestinidad. Guillermo Ferraro Medina, gran liberal y amigo mío, nos hace notar que Amnistía Internacional dice que hay 450.000 muertes anuales, 450.000 abortos clandestinos por año en Argentina. ¿Bien? Una organización abortista, Amnistía Internacional, 450.000 abortos clandestinos por año. Pero 43 muertes. O sea, si vos tomás esa tasa, aceptando sus propios números, te da que hay menos muertes por abortos clandestinos, mucho menos muertes por abortos clandestinos proporcionalmente, que por muertes de madres en partos, en hospitales públicos por falta de insumos. O sea, todo su relato se trata de que el Estado coopte al aborto y lo administre a su placer. Mira, en 1930, el escritor italiano Giovanni Papini, un satírico maravilloso que yo se los recomiendo, escribió un libro muy interesante para burlarse y a su vez para advertir sobre los peligros
del nuevo orden global que él veía venir. Se llama Gog, los diarios del Gog. El Gog es un demonio hebreo que se personifica en un empresario estadounidense de estos que hacen dinero no compitiendo y emprendiendo, sino transando con gobiernos, o sea, los que ya Papini ve en 1930 como los futuros dueños del mundo, que narra distintas experiencias de su vida y de su rutina en sus diarios. Y el libro son sus diarios. Bueno, entre muchas reuniones él se reúne con Freud, con Gandhi, con Henry Ford, con Einstein, con varios de los cráneos, entre comillas, de esa época. Narra este empresario estadounidense que lo invitan a una sociedad benéfica que se llama FOM, Friends of Mankind, Amigos del Bienestar Humano. Un club de multimillonarios filántropos, como Bill Gates o como George Soros, pero de 1930, que se dedica a exterminar a los que sobran del mundo. A los viejos, a los enfermos, a los indigentes, a los niños pobres, a los niños enfermos, porque en sus propias palabras le hacen un gran servicio a la humanidad, dado que el pastel es el mismo, pero hay cada vez más bocas para alimentar. Eso lo advierte Papini en 1930, o sea, van a empezar a implementarse políticas de eugenesia para controlar a la población, porque hay cada vez menos puestos de trabajo y una élite que se adueña de cada vez más poder y sectores de la economía. La concentración, vos bien sabrás que proviene de la regulación estatal, no del libre mercado, todo lo contrario. La concentración extrema que vivimos hoy por hoy en este capitalismo corporativo impide incluso que la gente cree sus propias fuentes de trabajo porque es imposible abrir un negocio. Acá tenemos capitalismo para el 1% más rico y Estado soviético para el 99% restante. ¿Bien? Aldous Huxley, también en 1930, en El Mundo Feliz, advierte que la dictadura científica que va a dominar al planeta en un futuro, en un gobierno global, va a lograr que los niños nazcan de probeta, le pertenezcan al Estado y los van a entrenar mentalmente para que aborrezcan la sola idea del parto natural o de la familia, porque la familia supone un vínculo natural que no reglamentan ni depende directamente de los burócratas. Todo el feminismo de tercera ola y el movimiento LGBT que se adosó gracias a esa operación policial que yo te acabo de contar, lo que persigue es controlar la natalidad, reprimir a la población y enfrentarla entre sí. O sea, no hay nada rescatable de este movimiento. El feminismo desde sus orígenes y hasta ahora ha sido eminentemente un movimiento totalitario, liberticida, de búsqueda de prebendas y ante todo un gran negocio. Vos sabrás, por ejemplo, que Soros compró un paquete accionario mayoritario de Netflix y por eso Netflix produce series donde los villanos son hombres heterosexuales siempre, donde no falte un trans, donde no falte una parejita de lesbianas en prácticamente todas sus producciones. Netflix y Disney producen el 80% del contenido que consumen los chicos, películas y series, los chicos de todo el mundo. Ambas corporaciones intimaron a los países donde realizan producciones a que legalicen el aborto y los amenazaron de que si no legalizan el aborto no van a realizar más producciones en esos países. Comunicado conjunto. Netflix y Disney promueven el aborto desde comunicados oficiales. O sea, es impresionante. Y yo no estoy a favor de que las mujeres que abortan vayan presas. Eso no sucede en nuestro país. Pero tampoco estoy a favor de que se estatice la eugenesia. A mí me parece una gran ironía que no hay ningún médico preso por practicar un aborto, pero hay un médico condenado por haberse negado a practicar un aborto con 5 meses de gestación, que es Leandro Rodríguez Lastra. Porque en su provincia, Río Negro, hay un protocolo de aborto no punible que te muestra cómo las leyes son cartón pintado, porque la legislación nacional te dice una cosa y una ley provincial, que supuestamente jamás podría contradecir a la ley nacional, te dice otra cosa. O sea, hasta en ese tema las feministas son más liberticidas que los antifeministas. Y bueno, si te escucha una feminista, seguramente tendría 800 objeciones, muy pocas sólidas. No sé, porque ya me escucharon muchas feministas en La Plata y nadie contestó ni quiso debatir porque no tienen con qué. Pero ellas, por ejemplo, cuando decís que no hay ningún objetivo real que se pueda rescatar
de este movimiento te vendrían a decir los femicidios. Nos matan cada tantas horas y la causal es una causal que al hombre no le afecta. Mira, Fede, cuando nadie, literalmente nadie, hablaba de este tema, yo publiqué en La Voz del Interior, que es el diario más leído del interior del país, una columna donde, entre otros datos objetivos que citaba con las fuentes al pie, advertí que el 86% de las víctimas, más del 86% de las víctimas de homicidio en la Argentina son hombres. Según el informe de estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad, que dirige una pañuelo verde, feminista, además de sionista, además de la peor ministra represiva de la historia de la democracia argentina, que es Patricia Bullrich. O sea, los datos concretos, no falsificables, que no hay manera de que los dibujes, que son los muertos por asesinato, 86% son hombres. Si tuvieras a todos los medios del país diciéndote todos los días, cada vez que muere un hombre, sacándolo como nota de tapa y diciéndote mueren en la Argentina aproximadamente 10 hombres por día, 8 hombres por día, lo que sea, que es 7 veces más que las mujeres que mueren, definitivamente podrían convencerte de que existe un matriarcado. Pero no, ellos ponen el foco de la cuestión en una interpretación subjetiva, arbitraria, religiosa, mitológica, que es que las mujeres mueren por ser mujeres, lo cual no es verdad. Y esto tiene como contraparte que en el Congreso este gobierno deja una reforma del Código Penal, que no me cabe la menor duda que por lo menos la parte de género la va a continuar el gobierno próximo, que propone que absolutamente todos los delitos cometidos contra las mujeres, incluyendo los de índole patrimonial como la estafa, sean considerados agravados por violencia de género. Por tanto, ya consagrar definitivamente la existencia de ciudadanas de primera y ciudadanos de segunda, como el apartheid sudafricano. Yo te hablaba al principio de los racistas xenófobos, que son la oposición controlada a las feministas. Bueno, las feministas y los racistas comparten el mismo tronco de idea. O sea, el mismo delirio, porque no es una idea, no llega ni a idea. La misma pulsión, el mismo instinto animal y primitivo, que es juzgar a la gente por características no elegidas. Las feministas ven a los hombres como culturalmente configurados para ser violentos. No tienen ninguna prueba para afirmarlo. Los racistas ven a los inmigrantes y demás como gente que viene a desestabilizar, que los traen y tal, tampoco tienen ninguna prueba para afirmarlo. O directamente como inferiores y no tienen ninguna prueba para afirmarlo. O sea, yo creo que el feminismo no solo es una nueva inquisición, sino es un nuevo movimiento de odio y de autosegregación, porque hoy las mujeres solo se juntan, feministas, solo se juntan entre ellas, solo consumen lo que les da la razón y su sesgo de confirmación, y se van convirtiendo básicamente en una secta autoconvencida que no tiene ningún contacto con la realidad exterior. Por eso llegan a creer que la mayoría de la sociedad las apoya cuando es al revés. Claro, y si tuvieras que resumir en pocas palabras, ¿qué te motiva a hacer esto? Porque yo creo que sería una de las preguntas que una feminista diría, bueno, pero ¿por qué tanto con el feminismo? ¿Qué es lo que te motiva, digamos? ¿Cuál y por qué sería tu llamado a la sociedad? Mira, Federico, a mí la lucha contra el feminismo, o sea, tiene el mismo motivo que mi lucha contra la cibervigilancia masiva, que mi lucha contra la prohibición a las drogas, que es la principal causa de encarcelamiento de inocentes y de derramamiento de sangre inocente del planeta. Lo mismo que me motiva a luchar contra todo este capitalismo corporativo oligárquico que defienden los payasos de la televisión, que se dicen liberales y que sin embargo es lo más contrario que existe a la propiedad privada y a la libre competencia. A mí me motiva la lucha por la libertad de las personas. O sea, yo veo ante todo a las personas. Y es algo que me ha unido con mucha gente que no es liberal, pero comparte estos principios básicos que jamás deberían haber entrado en discusión, como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y las garantías. Las garantías, ¿entendés? O sea, que no te puedan meter en cana sin pruebas. Y todo esto se lo está llevando por delante este feminismo totalmente liberticida y alérgico a la libertad, que quiere reescribir la historia. O sea, vos viste que justamente lo que te estoy diciendo, tienen su cruzada contra la prostitución, su cruzada contra la pornografía. No podés tener relaciones sexuales con libertad porque te pueden clavar una falsa denuncia. Vamos a terminar como en Suecia, donde si no tenés un sí explícito, o sea, por escrito, es violación. O sea, si vos tenés relaciones sexuales con una mujer y ella no te dice a cada instancia sí, sí, sí,
y vos no guardás prueba de ello, podés ir en cana por violación. Bueno, así es como lo encarcelaron, o sea, precisamente así es como se gestó la orden de detención para Julian Assange. Claro, eso te iba a decir, pareciera que en verdad todas estas leyes, todas estas cuestiones son como para, bueno, no me gusta lo que pensás, te meto una denuncia por acoso. Vamos a hacerlo concretamente. ¿Por qué Laje y Márquez no hablan de Julian Assange? ¿Por qué? Porque me querías hacer esta pregunta, me adelanté. Sí. Sí, me adelanté. ¿Por qué no hablan del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Por qué no hablan de que el principal periodista de investigación del planeta, héroe, que nos mostró que Estados Unidos no mató 40.000 personas en Irak, sino 1 millón, mayoría absoluta civiles, y nos lo mostró con sus propios comunicados oficiales, Wikileaks, Julian Assange? ¿Por qué no dicen que Julian Assange ya hace 7 años que tratan de encarcelarlo con falsas denuncias de violación en Suecia, orquestadas por Ana Ardín, que es literalmente un agente de la CIA? ¿Para qué? Para poder deportarlo a Estados Unidos, donde efectivamente lo pueden condenar a muerte por su rol como periodista. Porque Márquez y Laje, y me estoy adelantando a la pregunta que me querías hacer, estudiaron en la Universidad de Defensa de Washington D.C., a 3 cuadras del Servicio de Investigación Independiente de la CIA. O sea, quienes crearon a Gloria Steinem educaron, entre comillas, a estos dos personajes que nunca dicen de dónde viene el dinero. Hablan de la ONU, no hablan del Pentágono, ni de Julian Assange. Y centran toda su cuestión precisamente en cantarles la canción que quieren escuchar los evangélicos sionistas. Yo respeto mucho la fe de quien sea, evangélica, islámica, católica, etc. Pero las iglesias evangélicas en la Argentina lo demostraron con Bolsonaro y en América Latina en general, sirven para promocionar los intereses del sionismo y para generar disidencias controladas como Bolsonaro, que en lugar de suprimir los lobbies de género, las leyes feministas, lo que hacen es darle el poder a los sionistas evangélicos para que las utilicen contra sus enemigos. Yo fui censurado desde que a los 16 años era corresponsal de Libertad Digital y le hice una entrevista incómoda a Vargas Llosa. Me echaron de Infobae por criticar a Israel. Yo mismo me fui de La Voz del Interior porque bajaron mi nota sobre feminismo de la página web, aunque está en la edición impresa. A ver, yo estoy acostumbrado a seguir manteniendo mis principios contra lo que serían mis intereses económicos o de popularidad o lo que fuera. Otros no tanto, pero a ver, a mí me gusta que sea diversa la oposición al feminismo. ¿Querés que te diga quién es una referente de la crítica feminista infinitamente superior a mí en todos los términos? Una historiadora autodidacta brillante española, María del Prado Esteban Diezma. María del Prado Esteban Diezma. ¿Por qué nadie habla de María del Prado Esteban Diezma? Porque María del Prado Esteban Diezma deja bien pintadas a las feministas como lo que son desde sus orígenes. Una manga de tiranas liberticidas, alineadas con los peores imperios del planeta, que son precisamente los que le pagan el sueldo a los supuestos antifeministas del mainstream. Claro, entonces pareciera que, digamos, hay una bicicleta conduciéndonos a una dictadura totalitaria que en parte ese Estado totalitario con total poder lo denuncia Laje, pero en esa bicicleta un pedal es el feminismo y otro es una derecha falsa, digamos, que encabezaría en Argentina Laje. Yo no sé si la derecha es falsa, yo no te estoy diciendo que Laje la encabece, lo que te estoy diciendo es que objetivamente Márquez dice, no me digan homófobo porque es patologizar una discusión política, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo él a los transexuales le dice que padecen disforia de género. ¿Sabes cuál? Que es la OMS, o sea, utiliza las fuentes que dicen que existen 112 géneros. Bueno, en fin, son soldados del Pentágono. No me voy a molestar en hablar mucho más de estos dos personajes. Para mí son francamente irrelevantes y la mayoría absoluta de sus seguidores es gente verdaderamente interesada en conocer sobre estas cuestiones. Por eso a mí no me interesa la guerra de vedettes. A mí me interesa que la gente se informe y se eduque. Importa más el concepto que las personas. O sea, a mí ni siquiera me interesa caerle bien a nadie. Yo sé que a un montón de antifeministas, por criticar a la Inquisición, por criticar al sionismo, por criticar a estos dos personajes, les caigo mal. Pero lo que importa es que sepan que lo que yo digo es veraz y comprobable. Porque la única manera de oponerte efectivamente a un enemigo es saber cómo funciona su dispositivo de poder. Esa es la razón por la cual estoy escribiendo mi libro. Y a ver, lo que te quiero decir es lo siguiente. El feminismo no es el único mal de este tiempo. Todos los que te cité antes son igualmente importantes y es un gran peligro que solo nos concentremos en una parte de la historia y no busquemos la raíz del problema.
¿Crees que es tan importante lo que está sucediendo a nivel cultural y vos pensás que hay que dejar de lado ciertas cuestiones ideológicas y unirse para resistir a esta tiranía global a la que nos conducen? Yo creo que hay que unirse, Libertad y Equidad es la prueba. Vos sabés bien que Roxana Kramer es de izquierda y nos apoya. El doctor Oneto podría ser más bien un conservador, aunque no tiene por qué expresar su postura política. También nos apoya. Ricardo Iorio es un referente del nacionalismo, además de un gran amigo mío, también nos apoya. Chinda, Soaje son católicos. Hay Guillermo Ferraro Medina, Flavio Gardela, Manu Cantero, otros cuantos liberales como yo. El punto es que por supuesto que tenemos que estar unidos, pero en esa dicotomía de pueblo contra gobierno, oprimidos contra opresores. O sea, yo no te creo que vas a luchar eficientemente contra el feminismo si defendés las bombas del Pentágono o las políticas migratorias que criminalizan un senegalés que vende relojes. Porque sos lo mismo que las feministas, sino, básicamente. Para ir cerrando esta primera parte, vos básicamente no considerás a los transexuales enfermos, pero sí los considerás de alguna manera agentes de este sistema, de este proyecto, de este sistema. ¿Qué tenés para decir al respecto? Por eso, a ver, ¿cómo podés entender vos por qué María Eugenia Vidal abrió, comunicado oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, 20 centros de hormonización? Todos tratan a menores de edad y uno específicamente realiza cambios de sexo a menores de 9 años. ¿Cómo podés entender eso si estás solamente con la perorata patética del marxismo cultural? Es ante todo un negocio de las farmacéuticas. ¿Sabes por qué te digo para la perorata patética del marxismo cultural? Porque los estudios culturales y esa escuela neomarxista, que por cierto es bastante flojita de papeles, yo me los leía todos, Marcuse, Raymond Chandler, la escuela de Frankfurt, etc. Bueno, ellos lo que hacían básicamente era analizar los nuevos métodos de dominación y de sometimiento capitalista. Por supuesto que ellos también, en sus dictaduras de izquierda anteriores y posteriores, estos no se mojaban tanto igual, eran europeos muy cómodos cobrando sus sueldos de profesores universitarios, también las aplicaban, pero no es que las inventó el marxismo. O sea, Gramsci, cuando escribe, digamos, su método para conseguir la hegemonía, que es más la lucha cultural que la lucha material o revolucionaria armada, no inventó nada, básicamente está explicando cómo infiltrarse en un sistema que ya te plantea esto. Ahora, si vos no decís que las grandes fortunas, y especialmente el gobierno de Estados Unidos, están detrás de este fenómeno, te falta la mitad de la historia, ¿entendés? Esto no es marxismo. Si todos ganan plata con esto. La industria juguetera francesa firmó con Macron un convenio para eliminar los juguetes con género. O sea, los soldaditos van a ser trans, las muñecas van a ser trans. Ahí no hay marxismo. Ahí hay un cártel de industriales jugueteros que tienen que diversificar menos la producción, rebajan los costos y ganan más plata gracias a una ley que impide que un señor con una fábrica de juguetes pueda vender muñecas cuando estos miserables millonarios ya no lo quieren hacer. ¿Entendés a lo que me refiero? O sea, si vos no sabés quién gana plata con esto, quién lo financia y quién lo apoya, no entendés nada. O sea, y si te dicen la ONU, pero no te explican que además de la ONU y fundamentalmente está el Banco Interamericano de Desarrollo, no vas a llegar a ninguna conclusión. Si no entendés que estos mismos capitalistas corporativos son los que promueven la eugenesia de género, son los que ganan plata bombardeando y aniquilando países, vas a ser simplemente un disidente controlado más, un indignado que pone likes en YouTube. A mí no me gusta eso, a mí me gusta que la gente salga a la calle. Te pegan carteles en la universidad, sacalos. Te pintan el pizarrón, borralo y pintalo vos. Te hostigan en la oficina, cantales la verdad en la cara y grabalo. Salen a la calle, enfrentalas como lo hice yo. Pero no porque yo sea un héroe, yo soy un pobre perejil al lado de Assange, que está preso por los Estados Unidos. Y las feministas suecas. Eso lo podemos hacer todos. Y hay que hacerlo antes de que sea tarde. A nosotros no nos va a salvar un partidito pro vida evangélico que sacó el 2% de los votos. ¿Entendés? O sea, la farsa democrática no es la salida para esto. Las acciones concretas, la sociedad organizada, la rebelión contra la injusticia es lo que soluciona los problemas y lo demuestra la historia. No se me ocurrió a mí ayer. Pero el dúo dinámico te disuade de hacer eso. El dúo dinámico lo único que quiere es que compres el librito, vayas a la conferencia, compartas el video y no te enteres nunca jamás
de que este es un problema del autoritarismo capitalismo corporativo occidental, que por cierto es lo que engendró el socialismo. No sé si vos sabías que el padre del socialismo, Robert Owen, era el industrial más rico de Inglaterra. Eso dice mucho, y Friedrich Engels era uno de los industriales más ricos de Prusia, y así. Fidel Castro y el Che Guevara eran aristócratas de sus respectivos países. A ver, vos no podés entender al socialismo sin los banqueros judíos alemanes millonarios que financiaron la revolución bolchevique de Trotsky, que fracasó en 1905, y la de Lenin en 1917, que tuvo éxito para destruir a Rusia y eliminar a Rusia como competencia del mercado internacional. O sea, capitalismo corporativo, que es antiliberal, antimercado y antipropiedad, y es lo que vivimos en todo el mundo, y cada vez peor, y socialismo son simbióticos. Esta no es una pelea entre socialismo y libertad. Las democracias occidentalistas engendraron las políticas de género, así que el problema está en las democracias occidentalistas. ¿Entendés a lo que me refiero? El feminismo no es progresía, el feminismo es represión. Yo no considero enferma ninguna conducta. Los médicos serios que se precian, Thomas Sass, saben perfectamente que la enfermedad mental es una construcción política. Así que con eso empecemos. Yo creo que cualquier conducta que resulte extraña no puede ser patologizada, en tanto y en cuanto sea producto de la libre elección de las personas. Ahora, ¿qué sucede con los transexuales, que son un fenómeno sumamente reciente, extremadamente minoritario, pero sumamente promovido por las élites hoy por hoy? El transexual, en el nuevo marco regulatorio, es el principal militante de la batalla de género. Vos fijate, ¿qué necesita un transexual hoy? Ante todo, que el Estado le dé un documento nacional de identidad que diga algo diferente a su realidad biológica. Segundo, que el Estado le dé trabajo, y protestan de que solo pueden prostituirse o cosas por el estilo, o sea, ley de cupos. En última instancia, no solo que el Estado los emplee, cosa que están haciendo PAMI y ANSES por ley de cupos, y hasta la policía y las Fuerzas Armadas, sino que vos los tengas que emplear en última instancia, que es lo que sucede en España, o en Suecia, o en las capitales de la progresía. Te ponemos una pistola en la cabeza y tenés que tomar además empleados transexuales. Además, les tenés que costear el tratamiento químico, que es un negocio maravilloso para la industria farmacéutica, la farmacia, la industria de la enfermedad. Y por si fuera poco, el Estado te da ese tratamiento, como es el caso de Santa Sor Vidal, ¿no? Con los centros de hormonización. O sea, el transexual se termina convirtiendo en una persona, primero, que basa toda su identidad en esa idea sobre su sexualidad. O sea, ya no es una persona que pueda tener otro tipo de prioridad en su vida que no sea esa. O sea, está condenado a una angustia perpetua, porque riñe con su propia biología. Pero ese es un tema personal. El caso es que termina convirtiéndose en un esclavo de los burócratas y en un enemigo del prójimo. Por eso los lobbies de género a mí me da lástima, ahora que vos tenés que investigar años estos temas para llegar a estas conclusiones. Cuando yo empecé en esto decía, pero no, ¿cómo puede ser? No entendía por qué el movimiento LGBT se había adosado a esta locura. Ahora lo entiendo. Pasamos de homosexuales, activistas homosexuales libertarios que iban a marchar contra la guerra, a una manga de tiranzuelos que van a pedirle limosna a los burócratas y te quieren aplastar la cabeza. No todos, pero la gran mayoría. Y todo esto además fomentado por la industria cultural. O sea, vos sabías que Adrián Suar, que es el principal productor de la Argentina y gerente de programación de Canal 13, patentó los términos femicidio y no es no. O sea, ya es totalmente descarado, digamos, el consenso que existe hoy por hoy para empujar a las personas en una sola dirección. Bueno, la propaganda de Gillette, la propaganda de Mercado Libre de Galperín. Mercado Libre, vaya paradoja, que es la principal entidad de fiscalización de la Argentina. Mercado Libre es lo mismo que la FIP. Y por eso Mercado Libre tiene los privilegios estatales que tiene, porque ayuda al gobierno a robarle a las personas. Bueno, Mercado Libre tiene su propaganda moda sin género. O sea, vos no podés entender esto sin los intereses de las corporaciones privadas, porque son aún más importantes que los intereses políticos y gubernamentales, y mucho más importantes que los intereses de la ONU en esta cuestión. O sea, son los que verdaderamente mueven los hilos. Recién rozaste un punto que, para ir cerrando, me parece fundamental que toquemos hasta con nombre y apellido. ¿Crees que Juan D'Artés tiene que ser condenado? Gustavo Cordera, toda la... Primero, ante todo, es imposible, o sea, si la justicia funcionara, la nicaragüense, argentina, lo que fuera, ese hombre jamás podría ir preso.
Por la sencilla razón de que hay una premisa básica de la presunción de inocencia que te dice que es mejor un culpable libre que un inocente preso, y en eso está basada la civilización humana, y vos no podés demostrar 10 años después. O sea, ya partamos de la base de que es indemostrable, además de que por supuesto que es algo que se armó políticamente. D'Artés jamás podría ir preso, o sea, no debería ir preso. Si las cosas funcionaran mínimamente bien, ni siquiera mínimamente bien, si la legislación de género no se hubiera impuesto como se impuso, y si los jueces no fueran serviles mercenarios a estos lobbies, D'Artés no podría haber llegado a estar ni procesado. O sea, lo mismo que le pasó a Cristian Aldana, porque la gente habla de D'Artés. Cristian Aldana, que no me merece la gran simpatía ni nada por el estilo, pero ese tipo fue condenado por una fiscal que llevaba el pañuelo verde atado a una muñeca. La oficina de violencia contra las mujeres de la Corte Suprema de Justicia armó un casting llamando a quien se sintiera víctima de Cristian Aldana por Facebook. Una cosa impresionante, o sea, eso jamás hubiera prosperado. No sé si me entendés. Estos casos son la censura Babi Echecopar, que tampoco te darás cuenta que con mi estilo de pensamiento y de periodismo tampoco es santo de mi devoción, pero que lo obligue la justicia porteña a darles 10 minutos de su programa a feministas para que opinen y él no tenga derecho ni a contestar ni a criticar. Ese tipo de cosas son precisamente las quemas en la hoguera inquisitorial. Enterate que vos no podés estar en contra de esto. Policía del pensamiento, terrorismo con todas las letras. O sea, ya te digo, las nuevas cruzadas contra la prostitución, contra la pornografía y contra la libertad sexual son las feministas, las abanderadas de la censura, que quieren prohibir Lolita de Nabokov. ¿Bien? O sea, las que le cambiaron el final a la ópera Carmen de Bizet y reescribieron el Principito y le pusieron la Principesa. O sea, esa es la liga antisexo de Orwell. Las jóvenes fanáticas, enemigas del sexo y de la libertad, identificadas con los intereses del partido único, que en este caso es la élite que domina el planeta. Claro. Ahora sí, la última pregunta cortita sobre este tema. ¿Te quemaron una foto? Sí, bueno, pero eso fue lo menor. Me invitaron unos alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste a dar una charla, una conferencia que por cierto no es basada en el tema feminismo, viviendo la distopía, sino que justamente trato todas estas aristas, la bancarización, la moneda fiduciaria, cómo las regulaciones y los impuestos generan desigualdad y concentran la riqueza, y cómo los monopolios buscan a los estados para exterminar a los emprendedores, la vigilancia masiva, la guerra, la falsedad total del terrorismo islámico, que es orquestado por los Estados Unidos desde que en la década del 80 una comisión del Senado norteamericano crea Al Qaeda para combatir a los rusos en Afganistán. Bueno, muchos temas y entre otros la cuestión de género. Bueno, esa conferencia yo la di en Perú, la di en Bolivia, la di en Chile, la di en Paraguay, la di en Colombia, la di por videoconferencia en España y en el primer lugar de mi país donde me invitan a darla, con un montón de firmas de los alumnos y el lugar autorizado, las feministas del PTS de pan y rosas armaron un escándalo, agredieron a los que iban a ir y entre otras cosas prendieron fuego a mi foto diciendo que yo por supuesto soy misógino, nazi, antisemita, etcétera, etcétera, etcétera. Reaccionario, viste, conservador, ya viste cuán conservador soy. En fin, pero es A ver, también borraron... Mira, yo tenía una biografía en Wikipedia que entre otras cosas decía literalmente que yo era misógino y antisemita. Literalmente. Yo le escribí una carta a Wikipedia diciéndole retiren esa porquería en fino, por supuesto, porque además está llena de imprecisiones y falsedades. Y me contestaron que yo no tenía ningún derecho de opinar sobre mi biografía. Bueno, en fin, finalmente eliminaron mi biografía, eliminaron la biografía de Roxana Kramer, porque ya el próximo paso es que no quede rastro de la disidencia. Ya no solo es perseguirla, amedrentarla o tratar de aterrorizarla, sino borrar tu existencia.